¿Cómo está usted? Un saludo a los pastores, a las pastoras, un saludo a todos los líderes y hermanos evangélicos, hermanos católicos y en general a todas las personas que están viendo la televisión en esta tarde, ¿no es cierto? Que estamos con usted aquí en este momento para tener unos minutos para reflexionar. Y yo quisiera reflexionar con ustedes en esta oportunidad basados en un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 17, que dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así dice la palabra de Dios. Lucas en capítulo 21 versículo 22, ¿no es cierto?, dice que este día de la ira que vendrá son días de venganza del Señor, son días de castigo, son días de retribución. Y yo quisiera decirle a usted, y los pastores que me escuchan estarán de acuerdo conmigo, que nosotros los predicadores evangélicos tenemos el deber de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Y esto, ¿no es cierto?, lo anticipo para explicarle que el mensaje de la palabra de Dios no siempre nos habla de bendiciones y de prosperidad. También la palabra de Dios nos anuncia castigos. También la palabra de Dios nos anuncia el día de la ira de parte de Dios. Y es porque suceden en nuestra sociedad, suceden en nuestras naciones y en el mundo entero, ¿no es cierto?, situaciones que Dios no puede pasar por alto. Que los países vayan legalizando el aborto, que los países vayan legalizando la eutanasia, que los países vayan legalizando el matrimonio homosexual, que los países, ¿no es cierto?, vayan atacando la religión, sacándola del mundo político, sacándola del mundo social, pretendiendo que la religión solamente las personas la viven en su corazón. No es algo que a Dios le agrada. Y por supuesto la Biblia nos dice que Dios ve, que Dios juzga estas cosas y que en un momento determinado el mundo tendrá que pagar, ¿no es cierto?, el precio por rebelarse. El mundo en un momento dado tendrá que pagar el precio de sus faltas y de sus pecados delante de Dios. Cuando alguien peca, cuando una nación peca, el juicio de Dios no cae inmediatamente. A veces pasa un tiempo y a veces pasan muchos años, pero eso no indica que Dios deja pasar por alto los pecados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así sucede con las naciones y en algún momento, en un momento de la historia, vendrá el día de la ira de parte de Dios. Yo quiero explicarles que el gobierno socialista de Francia acaba de crear un organismo público que se llama Observatorio Nacional de la Laicidad. Es un ente público, es una repartición pública que se va a encargar, ¿no es cierto?, de vigilar a toda la sociedad en general y especialmente a la administración pública, las escuelas, los hospitales, las Fuerzas Armadas, todas las reparticiones públicas van a estar bajo la mirada atenta de esta oficina, de este observatorio. ¿En qué sentido? Ellos se van a encargar de que Dios, la Biblia o la religión en general, ¿no es cierto?, queden fuera, que no entren, que ningún funcionario público hable de Dios, que ningún funcionario público lleve, ¿no es cierto?, un crucifijo en su pecho, que ningún funcionario público vaya a llevar una Biblia o vaya a mencionar a Dios en sus actividades de trabajo, porque eso es el laicismo. Le he hablado en otras ocasiones de esto. El laicismo o la laicidad o un Estado laico es aquel que echa fuera a Dios, que echa fuera a Jesús y al cristianismo, a la Biblia, ¿no es cierto?, de sus fronteras. Pero este Observatorio Nacional de la Laicidad, aparte de preocuparse de que Dios salga fuera de la administración pública, también
¿no es cierto?, va a estar vigilando lo que pase al interior de las iglesias, porque fíjese usted que la legislación francesa ha definido algo que se llama así, patología religiosa. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que ellos han tenido atentados terroristas, ¿no es cierto?, causados por sentimientos religiosos, pero eso se debe combatir, ¿no es cierto?, con leyes apropiadas, leyes antiterroristas, pero no, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la religión. Así, ¿no es cierto?, cuando una persona, por ejemplo, yo que en este momento estoy anunciando el día de la ira de Dios, que está en la palabra de Dios, como lo hemos leído, yo podría, si lo hago en Francia, ser, ¿no es cierto?, diagnosticado con una patología religiosa, y eso podría ser objeto, ¿no es cierto?, de castigo, eso podría ser objeto, ¿no es cierto?, de multa, podría ser objeto de caer detenido, o si fuera extranjero, de ser echado fuera del país. Ese tipo de cosas. Eso que está haciendo el gobierno socialista de Francia, nosotros los evangélicos no lo vamos a permitir nunca en nuestro país. Pero fundamentalmente el mensaje es este: en algún momento ese tipo de acciones, como las otras que mencioné, ¿no es cierto?, Dios las va a castigar severamente. Que el Señor nos ayude a nosotros los evangélicos y bendiga grandemente a nuestro país.